marca. La clase pasada estábamos viendo, no sé si recuerdan, jóvenes, señoritas, libros a nivel universal. No sé si recuerdan, estamos viendo libros sobre la literatura universal. Nos habíamos quedado ahí por el libro número 80, no sé si recuerdan. ¿Sí? A ver, 50, ya pasamos el 50, estamos por el 80 ya, ¿no? Por aquí creo que ya estábamos. 60, no. Estábamos ya en esta etapa nos quedamos, ¿no? Viendo estos tipos de libros, sí, 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 ya recordé, ya recordé. Y estaba anotando, ojo, estaba anotando algunos libros que no, que, oye, de verdad, los desconozco, ¿no? Ok, vamos a terminar esto también ya lo hemos visto. Ok, 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 ok. Empecemos en este caso, con el ruso Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov escribe esta historia de un padrastro que se enamora de su hijastra, un poco enfermizo, y no hay que rajarnos las vertiduras, de acuerdo a que, como veíamos la clase pasada, Edipo se casa con su madre, en literatura, ojo, en literatura. En el caso de Antígona también, hubo un caso parecido, ¿no? Y de ahí se derivan los complejos psicológicos que estudia la psicología. Un favor, ¿me pueden confirmar con emojis si me están escuchando? Porque o con audio. Gracias, China, ya, ya, qué chévere. Gracias, Almendra, gracias, Leila, gracias, Cinti, gracias, Van. Sí, porque me siento raro, hablando y que al menos los alumnos, bueno, yo no trabajo así. Bueno. Ok, el ruso Vladimir Nabokov escribe la historia de Lolita, ¿no? Ojo, muchos critican un poco a Gabriel García Márquez cuando escribe Memorias de mis putas tristes, que en sí la trama es semejante, ¿no? Sino que cambian los lazos, ¿no? En este caso, en Memoria de mis putas tristes, el personaje que muchos dicen que es Gabriel, que es Gabo, un hombre de 90 años que se enamora de una meretriz de menos de 20 años, ¿no? Pero se enamora de verdad, ¿no? Incluso escribe, eh, conocí el verdadero amor a esta edad y en la persona que todos piensan que es la equivocada, ¿no? Es muy bueno ese libro también. A raíz de Lolita, ¿no? Hacen una comparación a raíz de Lolita de Nabokov, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, estamos viendo libros ya en este caso ya de la mitad del siglo XX hacia adelante, ¿ah? Juan Rulfo escribe Pedro Páramo. Ay, Pedro Páramo. Eh, si se dan cuenta, a partir de este momento, estamos viendo textos ya de la literatura sudamericana, ¿no? La naranja mecánica creo que ya la habíamos visto. La Isidro de los perros, del gran Mario Vargas Llosa, que cuenta la historia de la Escuela Militar Leoncio Prado, ¿no? La Escuela Militar Leoncio Prado, en este caso los personajes que son, o los protagonistas de esta, son los cadetes del primer año, ¿no? Que en este lugar y desnuda un poco lo que es la escuela militar e incluso el índole militar, ¿no? Profesor, buenas tardes, disculpe por la... No te preocupes, Luz, no te preocupes, no te preocupes. Eh, los perros también son llamados a los militares que ingresan a la escuela oficiales en primer año. Y en el Leoncio Prado, como es una escuela militar, copia los mismos tratos, ¿no? En este caso, los protagonistas son un grupo de estudiantes del primer ciclo, ¿no? Que son tratados como perros por los de grados superiores, ¿no? El poeta, son como 5 personajes el jaguar, que es del grado superior, y que terminan sufriendo las peripecias y los abusos ¿no? de los grados mayores. Una buena novela, una novela para quien gusta del morbo peruano, de la lisura peruana, ¿no?
Mario Vargas Llosa, interesante novela de Mario Vargas Llosa. Ok, si te das cuenta ya a partir de este tiempo, y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día, con lo que es el boom latinoamericano, la aparición ya a nivel universal, y estamos mencionando algunos, escritores sudamericanos ya a nivel mundial, ¿no? La historia de Rayuela, del argentino Julio Cortázar, muy buena también, aunque Cortázar también escribe lo que se denomina poesía. Y ojo, este es un género que ha surgido a partir ya de mitad del siglo XX en cuanto a la antinovela. ¿Qué es la antinovela? Un relato que tiene todas las características de novela menos una, que es la más principal, ¿no? Tiene muchos personajes, es muy minuciosa, se desarrolla en varios lugares, pero Rayuela es muy corta en su contenido, termina muy rápido. Por eso se le llama antinovela, ¿sí? Antinovela. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, una de las mejores obras que he leído, Cien años de soledad, la historia de los Buendía en la ciudad en el pueblito de Macondo, ¿no? Muy buena también, muy buena. Gabriel García Márquez cuenta la historia de cómo No te puedo publicó, ayudar también. perdón. Profesor, buenas tardes, profesor. Hola, hola, Carmen, creo. Ahí está Carmen, buenas, buenas. Estamos viendo libros. Vamos a terminar de ver los libros de la clase pasada y luego vamos a ver literatura latinoamericana, Carmen, y también vamos a ver literatura peruana, ¿ya? Ya estamos en 85, terminamos los 100 libros más importantes de la literatura universal y luego vamos a ver literatura latinoamericana por sus periodos junto con la literatura peruana, ¿ya? Listo, Carmencita, gracias por asistir y chévere, tú siempre atenta al curso. Cien años de soledad, una novela magistral, una novela magistral. Y ya hemos dicho también Gabriel García Márquez es uno de los seis premios Nobel de Latinoamericana, ¿no? De Latinoamérica, perdón. En este caso, A Sangre Fría de Truman Capote. Aquí empiezan las novelas y los cuentos a nivel, ojo, a nivel mundial sobre crímenes, sobre bandas de delincuentes, ¿sí? Sobre bandas de... Izquierdo Ríos aquí en el Perú escribe mucho sobre eso, sobre las bandas delincuenciales. En ese tiempo, ojo, estamos hablando de 1960, 1900, que no es lo de ahora, ¿no? Que es, ¿no? Eran, digámoslo así, unos caballeros en lo que es la planificación de su asalto y el trato a la persona, ¿no? A la víctima, ¿no? Profe, que fue, no, es que respetaban mucho a la víctima, a pesar de que le estaban cometiendo un asalto, un crimen, un gran golpe, como se le llamaba, respetaban mucho a las víctimas, ¿no? Lo ponían por encima lo que es en este caso la, la persona humana, ¿no? Umberto Eco, gran novelista italiano, en este caso es llamémoslo así, novela histórica que tiene que ver un poco con la historia de la iglesia, ¿sí? Con la historia de la iglesia ya en estos tiempos, en el año 80, ¿no? Una iglesia que todavía tenía mucho poder, tenía muchos fieles, ¿no? Pero que iba rumbo al decaimiento, a la desaparición, incluso a la pérdida de fe. Un favorcito, apaga tu audio, un favorcito. No sé por ahí quién está. Ahí está. Y listo, ya apagué tu audio mejor. Disculpa si, pero estaba que hacía un poco de eco, cacofonía se llama eso. Gabriel García Márquez también escribe otra de las grandes obras. Muchas de las obras de Gabriel García Márquez han sido catalogadas y están catalogadas dentro de lo que es la literatura universal. Ojo. Vamos a encontrar algo de 5 o 6 obras que están catalogadas como literatura universal clásica básica, ¿no? De, esta, de, esta, de este libro del alemán Patrick Suskind, en este caso El perfume, se ha hecho una película, ¿no? Un hombre que en su afán de capturar la atención de las personas también capturaba sus aromas, ¿no? Y las encerraba en pequeños frasquitos, ¿no? Interesante esta novela, un poco
un poco para quienes aman el suspenso, ¿no? Otra de las clásicas obras de Gabriel García Márquez, ¿no? El amor en tiempos de cólera. Esta fue la primera obra que leí de Gabo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque inicia la historia con un grupo de investigadores haciendo una inhumación, una exhumación, perdón. O sea, estaban sacando el cadáver de un sacerdote para aclarar un crimen, ¿no? Y cuando abren el nicho, sacan la tumba y sacan el cadáver y, perdón, sacan el ataúd y en vez de encontrar el único cuerpo del clérigo, del sacerdote, encuentran dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo de apariencia masculina y un cuerpo de apariencia femenina, ¿no? Eso me capturó. Desde ahí empecé a leer El amor en tiempos de cólera y seguí y hasta que terminé. Sobre esta, sobre esta obra también se hizo una película hace 2 años, creo, o hace 3, ¿sí? Una película que para mí no cubrió las expectativas del gran libro, de la gran creación de Gabo, ¿no? De Gabo. Muy bien, El amor en tiempos de cólera. El canto de la criada, el canto de la criada de Margaret Atwood, en este caso no la tengo, no la he leído y voy a anotarla junto con los demás libros. Tengo como 6 libros, ¿no? que, que no las tengo y que tengo que leerlos de ley. El Señor de las Moscas, en este caso, este libro de Golding, hablas, es toda la historia de una comunidad de moscas, pero hace alusión a la sociedad. Ojo, a la sociedad de ese tiempo, a la sociedad de 1980, en que había mucho poder juvenil. Los jóvenes estaban entrando en lo que era la política, estaban entrando en lo que era el poder social, ¿sí? Las marchas, y Worlding en Inglaterra escribe este libro, El Señor de las Moscas, que es una alusión a lo que es la sociedad y un grupo de moscas, ¿no? Y el líder de las moscas, el Señor de las Moscas, lo que hacía era llevarlo siempre a un lugar de confort a todo el grupo de moscas, y sin embargo no se daban cuenta que iban de excremento en excremento, ¿no? Hace una analogía con lo que en esa época los líderes hacían con los seguidores, con los grupos ideológicos, ¿no? Te pintaban las cosas bonitas, pero al final estabas metido en puras heces, ¿no? Interesante y muy cuestionante este libro de William Golding, ¿no? Ok, vamos a colocar por aquí esto. Sí, seguimos. El alquimista, ojo, Paulo Coelho, brasileño, escribe una gran cantidad de libros de autoayuda, ¿sí? Muchísimos libros de Coelho son de autoayuda. Incluso El alquimista, para quienes han leído, claro, narra la historia de un hombre que trata de la búsqueda de fórmulas. Ojo, que la alquimia es la ciencia base de la química, y en este caso el alquimista busca, por medio de fórmulas, digámoslo así, mejorar su yo interno, ¿no? Ahí nos da fórmulas en este caso, al mismo tiempo con la historia, nos da fórmulas de cómo ser mejores personas, ¿no? El cancionero de Juan, no la tengo registrada. José Saramago, en este caso, portugués. Ojo, Saramago también tiene mucho de lo que está relacionado con lo que es la novela y sobre todo con la novela futurista y de ciencia ficción. Ojo, ¿sí? Futurista y de ciencia ficción. Saramago también muy conocido. El Capitán Alatriste es un líder del campo, ¿sí? Un líder del campo, que, ojo, luego Mario Vargas Llosa lo utiliza mucho en conversación en la catedral, lo usa muchísimo y lo menciona muchísimo. Sí, ustedes saben que Mario Vargas Llosa tiene mucho arraigo con lo que son
con lo que es España, ¿no? Incluso tiene doble nacionalidad, ¿no? La historia del Capitán Alatriste es la historia del hombre de campo que decide liderar un grupo de campesinos para, ojo, no, ni para la revolución, ni para buscar algún beneficio. El beneficio que buscaba el Capitán Alatriste era el beneficio de su comunidad, ¿no? Memoria de una geisha de Arthur Golden. Y ojo, con esto ya estamos al borde de lo que es la literatura del siglo XXI. Ojo, aún no tiene un nombre determinado, se le está denominando por ahora literatura del siglo XXI, ¿sí? Literatura del siglo XXI. Código da Vinci ya es parte de la literatura del siglo XXI, ¿no? Código da Vinci, y aquí vamos a ver unos libros más eh, relacionados con la literatura del siglo XXI. Ojo, muchos de ellos han sido considerados como películas o, como te digo, como series, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, esta historia de los dos pequeños, dos niños, uno en un campo de concentración y otro hijo de un soldado, ¿no? Un niño alemán y un niño judío que se hacen amigos y que su amistad se basa en cuanto al vínculo que tienen separados por la reja del campo de concentración, ¿no? El niño con el pijama a rayas. Es muy, muy buena es una novela, ¿sí? Que habla también sobre, ojo, que habla mucho sobre lo que es eh, lo que habían pasado los nazis, ¿no? Todo lo que fue la matanza, el genocidio nazi hacia los judíos, ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal, a pesar de que fue escrita a finales del siglo XX, está considerada como una de las obras del siglo XXI, ¿sí? En este caso, J.K. Rowling, nunca me acuerdo su nombre, siempre que yo odio este tipo de libros, de narrativa, ¿sí? Eh, gran éxito económico, ¿no? Gran éxito incluso de taquilla. Y los demás libros que se han escrito ya en el siglo XXI sobre Harry Potter, han sido basados no en lo que es la literatura, sino en seguir digamos así, la saga de las películas, ¿no? Bueno, Código Da Vinci ya lo mencionamos. Hay dos, tres más, sí. Un libro de autoayuda, en este caso, El poder de confiar en ti, ¿sí? Uno más hay por aquí. Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, también. Ojo, en este caso, la gran mayoría, ojo, de libros del siglo XXI han sido convertidos en películas, ¿no? La subsistencia de un grupo de Sí, personas dentro de un domo, ¿no? Y la caída de los gigantes, esta no la tengo registrada en mi grupo de lecturas, ¿no? No la he llegado a leer. Ok, estos son los libros relacionados con las corrientes literarias y relacionado un poco con lo que es los mejores libros, los 100 mejores libros de la literatura universal. Hasta ahí no sé si estamos ahí conectados, si están ahí conmigo, se han dormido. Profesor Abanto, buenas tardes, soy Carmen. Sí, Carmen, hace un momento te saludamos. Qué bueno, Carmen, qué bueno que estés aquí con nosotros. Sí, ahí está. Gracias, Vana, gracias, China. China. Ok. Vamos a ver hoy día vamos, Cintia, chévere. Hoy día vamos a ver ahora de salud un poco delicada. Sí, no te preocupes, no te preocupes, Carmen. Si no puedes saludarnos, no te preocupes. Primero es la salud, ¿ya? Nuevamente, al inicio de la clase puse una cancioncita y un, y digamos una imagen saludando a las mujeres en su día, a las chicas que recién se han conectado, igualmente, feliz día a todas, feliz día a todas. No vamos a hacer un gran homenaje ni vamos a hablar mucho de las mujeres, porque su día debe ser todos los días, nada más. Igual que el Día de las Madres, igual. Es algo simple, ¿no? Respetarnos como seres humanos.
Y ahí ya no habría tantos días, ¿no? Día del padre, día de la madre, día de la mujer, día día del maestro. Yo odio el día del maestro, ¿no? Los regalos, los mensajes, 30.000 mensajes. Cada uno hace su labor y punto, ¿no? Día. Hasta día del pollo a la brasa. Ok, vamos ahora a lo que es literatura. Vamos a ver literatura latinoamericana, ¿sí? Literatura latinoamericana. Y vamos a ver junto con la literatura latinoamericana, ¿qué fue? Uy, voló, disculpen. Uy, cerré otro. A ver, vamos a ver. Disculpen, ¿ah? Aquí está. Vamos a ver hoy día literatura latinoamericana y vamos a ver también, se cerró. A ver, espérense un momentito. Disculpen. Aquí tengo un problema con las diapositivas. Cerrar. A ver, un segundito. Vamos a ver hoy día literatura latinoamericana. Aquí está. ¿Y por qué no lo presenta? A ver, vamos a ver literatura latinoamericana. Y también a la par vamos a ver literatura peruana, algunas obras de la literatura peruana. Gracias, profe, gracias. Ah, ok, por el Día de la Mujer, ¿no? Y así, sí, uno siempre acordándose de la gente. Ya, literatura latinoamericana, vamos a ver las etapas, las corrientes que hubo en la literatura latinoamericana, y a su vez vamos a ir a hacer un paralelo con la literatura peruana, ¿sí? Con la literatura peruana. Ok, espérate, esto va a salir la grabación aquí arriba y se va a ver feo. Ya, aquí, al costadito, chévere. Leila, ¿querías decir algo? Tu audio está como que quieres comunicar algo, pero no, Leila, ¿no? Ya, chévere. Ok, al igual que la literatura universal, en Latinoamérica se va a distinguir lo que es una etapa antigua, no se acuerdan cuando les hablé de Grecia, de Roma, de la cultura china, ya. Aquí en Latinoamérica se va a llamar, a esa primera etapa no se le va a llamar literatura antigua, se le va a llamar literatura prehispánica o precolombina, o sea, antes de los españoles o antes de Colón, ¿sí? Y ahí van a destacar tres culturas principales en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, ¿no? La cultura azteca, la cultura maya y la mejor de todas, ¿no? La cultura inca, ¿no? Ojo, hay que decir algo. Antes de estos grandes imperios, ¿no? Estas grandes culturas, previos a ellos hubieron culturas más pequeñas que fueron absorbidas por ellos, ¿no? Que fueron absorbidas por ellos. Eh, los aztecas, los mayas, al igual que los incas, absorbieron a culturas más pequeñas, las conquistaron y absorbieron todo lo que era el legajo cultural. Por eso eran tan ricas estas culturas, eran una mixtura muy sabrosa, ¿no? En cuanto a legado cultural. Y hay que decir algo. En esta primera etapa, la literatura, al igual que la literatura antigua, mira, a nivel universal, no sé si recuerdan, a nivel universal hablábamos de literatura antigua, eh, 8, siglo 8 o siglo 10 antes de Cristo. Aquí vamos a hablar, podríamos llegar incluso a épocas antes de Cristo, pero se empieza a tener ya un registro con estas tres culturas, la azteca, la maya y la inca. Pero al inicio la literatura también fue de tipo oral, ¿sí? De tipo oral. ¿Qué quiere decir esto? Que los relatos que habían en esos tiempos eran contados de voz en voz, de boca en boca. Debido a que aún no tenían un sistema preciso de escritura, ojo. Claro, luego he llegado a entender y a conocer todas las leyendas y mitos de esta literatura debido a la aparición de la escritura y a las transcripciones. Ojo, la literatura prehispánica o precolombina va a tener como base la mitología, la religión, porque estas culturas tenían el trabajo en comunidad y religiones politeístas, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchísimos mitos y leyendas, ¿sí? Muchos mitos y leyendas. En estas culturas todo se explicaba, si era algo de religión, era explicado por medio de mitos.
Y si era algo de algún suceso o alguna parte de la historia de esa comunidad, era contada por medio de leyendas, ¿sí? Por medio de leyendas. Personajes de esta primera etapa de la literatura, dioses, los creadores, los primeros padres, en caso de aquí de esta zona, Manco Cápac y Mamaogyo, ¿no? Animales que eran también relacionados con los dioses, los astros que también estaban relacionados con los dioses y también historias sobre los mismos mortales, ¿no? Sobre los mismos mortales. Ese era un poco lo que era la literatura prehispánica. A nivel general, anónima, relacionada con el campo, como te dijo, el trabajo que más conocían en el campo o si no la mina, ¿no? En el caso de aquí, de esta parte de Sudamérica, aunque las culturas centroamericanas también desarrollaron mucho lo que es el oro, ¿no? El oro, la plata, ¿no? Ok, oral, de todas maneras, panteísta, que hablaba de muchos dioses y hablaba de la comunidad en sí, características básicas de lo que es la literatura prehispánica o antes de Colón, ¿no? Tanto en Centroamérica como para esta parte con los incas, ¿no? Ok, algunos textos a nivel latinoamericano, ¿sí? El Popol Vuh, el poema de Quetzalcóatl, ¿sí? Son, todas en este caso son leyendas o mitos que explicaban un poco lo que es el origen de estas culturas, ¿no? En esta parte, vamos a ver un poquito antes de ver el descubrimiento y la conquista, antes de ver esto, vamos a ver qué pasaba por aquí, por esta zona, ¿no? Por esta zona, ¿qué pasaba por esta zona? Se le llamó etapa también prehispánica, ¿sí? Y antes de que llegaran los españoles, los relatos tenían que ver, como te digo, con con el sol, o sea, con el dios sol, con el dios supremo, con los demás dioses también, y usaban mucho la infinidad de lenguas que había en ese tiempo, sobre todo el runa simi, que era el idioma base, el idioma oficial del imperio, pero como te dije hace un momento, el imperio incaico, al haber conquistado a otras culturas más pequeñas, había una infinidad de lenguas, que hoy en día muchas de ellas ya han desaparecido, ¿no? Antes de ello, características aquí en esta zona, ¿no? Literatura anónima y oral, no conocieron la escritura, luego ya se hizo una recopilación. Vamos a ver en la etapa colonial, cuando aparecen los mestizos, son ellos quienes transcriben estos textos orales, ¿sí? Se desarrollaron mucho lo que es la poesía lírica y lo que es hicieron en este caso narrativa con las leyendas, los mitos, las fábulas y el drama con la obra Ollantay, ¿no? Mira, obra Ollantay estamos hablando de pre-inca, no sé si recuerdan la historia de la princesa Cosicoulo, ¿no? De hecho, que les han mandado a leer en secundaria, en primero o segundo, no, tercero de secundaria, no, primero de secundaria se manda a leer esta obra, ¿sí? ¿Qué más? En este caso, el mito de Incarri, no sé si lo conocen, o Incari, ¿no? Mira, es un mito antiquísimo, el mito de Incarri, que habla ojo, digámoslo así, como el Mesías, es la historia de un Mesías, es la historia de un Salvador inca. Ojo, y antes de ser conquistados, hay los relatos de Incarri que dice que nace igual del Cusco, dice del ombligo del mundo, de la tierra misma, nace Incarri, o Incari. ¿Quién es Incari? Es un personaje que viene a liberar al pueblo inca, dicen los relatos orales, ¿no? Y que luego, ojo, el mito de Incari cobra fuerza cuando ya los españoles nos conquistan y nos tienen por muchos años conquistados. Entonces, en ese lapso, un mito antiguo que ni siquiera quienes lo transmitían de generación en generación no sabían que iban a ser conquistados, pero hablaban de un Mesías, de un Salvador que era Incarri, ¿no?
y cobra mucha, mucha fuerza. Y mira, en esa época de la etapa de la emancipación, aparece justo en tinta Túpac Amaru, y muchos, el pueblo indígena eh, lo veían como Incari, ¿no? Incari, decían, no le decían Túpac Amaru, le decían Incari, porque para ellos se había hecho realidad este mito del Salvador del Imperio, ¿no? Muy buena, quienes encontraron y tradujeron este mito e hicieron una historia de la sociedad indígena en ese tiempo, cuentan que fue un aliciente muy fuerte esto del mito de Incar, que les hacía tener esperanza de algún día alguien los liberara, ¿no? Interesante el mito de Incar. Colocar, por favor, ahí. Los arabicus, los intérpretes eran quienes, claro, los que transmitían, y luego los que al transmitir digamos así, literatura oral, son la base de lo que los mestizos luego, por medio de los españoles que nos enseñan la escritura, eh, son los que luego plasman o transcriben todos los mitos, ¿no? Los amautas eran los hombres cultos, los ancianos del pueblo, que eran los que transmitían estos relatos, y los arabicus eran los que se encargaban de llevarlo a todo el pueblo, ¿no? Son la base de lo que es la literatura en cuanto a transmisión, Ok, aquí vamos a hacer un alto y vamos a regresar a lo que es la literatura latinoamericana, ¿sí? Eh, Primera etapa, prehispánica o precolombina, aquí también se vivió un poco de eso, hubieron algunos escritos, hubieron algunos relatos orales, vamos a llamarlos así, ¿sí? En el descubrimiento y la conquista va a aparecer algo muy marcado en Latinoamérica y también aquí en el Perú, ¿no? Van a haber tres etapas marcadas en lo que es el descubrimiento y la conquista, ¿sí? Llegan los españoles, nos quitan todo rasgo de literatura, religión, nos dominan, ¿no? Nos dominan, ¿no? Y quitan todo esto de, de todo rasgo cultural es sesgado, es desaparecido. Sin embargo, vamos a ver estas tres etapas en cuanto a literatura, ¿no? La primera etapa es una etapa clásica donde los autores son principalmente españoles. ¿Y de qué tratan estos textos españoles? En primer lugar, textos religiosos, porque quienes tenían la cultura eran los clérigos, los sacerdotes. Entonces, esta primera etapa es una etapa de escritura religiosa o en un poco lo que son cantos y todo esto, generalmente religión, ¿sí? Lírica y épica. Aparecen representantes como Amarilis, Diego de Ojeda y Juan de Valle Cavíes. Estos son, como les digo, son representantes de la iglesia, son frailes que escriben un poco historias religiosas de la conquista, ¿no? Hay que tener en cuenta que si leemos estos textos, estos ya están escritos en un castellano antiguo, ¿ya? Hacen ver de que la colonia tanto en Centroamérica como aquí en esta parte de Sudamérica, todo iba muy bien, no había abusos, no había nada de lo que nosotros conocemos que en realidad pasó, ¿no? Luego viene una etapa, en este caso, etapa barroca o de conquista, y en este caso ya eh, algunos mestizos, ¿no? Noble español con India, ¿sí? En este caso, los mestizos empiezan a tener acceso a la educación debido a que son hijos de nobles, ¿no? Empiezan a tener acceso a la educación y empiezan a tener un poco acceso a la escritura. Y estos mestizos son los que un poquito dejan ya los relatos religiosos, copian los estilos españoles de este primer grupo, copian los estilos españoles, la forma de escribir, el castellano antiguo, pero ya sus relatos ya son un poquito más ya relacionados con el cotidiano vivir, ¿no? Todavía no se habla de, de libertad, pero se dedican a hacer las crónicas, por ejemplo, y aquí aparecen los cronistas, ¿no?
empiezan a aparecer los cronistas, ¿sí? Y ojo, y la tercera etapa, ya cuando, y ya no hay escritores ni españoles, se convierte netamente en literatura ya de escritores netos de aquí, de este continente, ¿sí? Y ya empiezan las ideas de libertad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, vamos a escuchar un poco hablar de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? De la Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Ya no hablan de religión española, de sucesos españoles de la vida bonita, tampoco hablan de lo que sucedía, por ejemplo, en las crónicas, ¿no? Sino ya aquí ya empieza a hablarse ya en esta tercera etapa ya de un poquito de libertad, de ya pues hay que liberarnos, no podemos dejar que nos aplasten, ¿no? Las crónicas, por ejemplo. Esto desde las crónicas, no sé si usted, ojalá ya por aquí, no recuerdo haber puesto. Las crónicas generalmente eran, vamos a tomar como base esto, era una imagen y aquí arriba un título en un castellano muy antiguo, ¿no? Pero ojo, sobre la conquista y sobre todo sobre el trato de los españoles a los incas, ¿no? Porque, ojo, fueron escritas por mestizos y hablaban mucho sobre cómo estaban tratando al pueblo inca, ¿no? Bueno, Cristóbal Colón está colocado aquí, bueno, porque también escribió algunas crónicas de lo que sucedió en sus viajes, ¿no? Bartolomé Las Casas, gran cronista, Hernán Cortés en Centroamérica y Bernal Díaz del Castillo, todos generalmente son de Centroamérica, ¿no? El español, bueno, no era español, ¿no? Vino con los españoles, pero sabemos que es genovés, ¿no? Ok, antes de ir al romanticismo, vamos a hablar ahora de lo que pasaba aquí en el Perú, ¿no? Ya hemos visto en la etapa de la prehispánica o preconquista, y ahora vamos a ver qué pasaba en el Perú luego de que llegan los españoles, ¿no? Llegan los españoles. Aquí también en nuestro país nos quitaron todo, ¿no? Nos quitaron todo, nos quitaron toda la cultura, nos quitaron todo acceso a la cultura. ¿Qué pasa? Se suprime el runasimi, en primer lugar, se suprime, prohibido hablar en quechua, y se pone como lengua oficial el castellano. Incluso obligan un poco a los incas de ese tiempo y a los indígenas de ese tiempo a hablar en castellano, ¿no? Destacan coplas, cartas, los romances anónimos. Esto es a lo que me refiero con la literatura, en primer lugar, hecha por españoles, ¿no? Y la otra parte, las crónicas, que son los relatos cortos, ojo, muy cortos de hechos de la conquista y de la colonia. Ok, esto también, las crónicas estaban realizadas por mestizos, ¿no? Por mestizos aquí en el Perú. O aparece Pedro César de León, sí, Pedro César de León aquí en el Perú, un cronista español, pero hace crónicas peruanas, ¿sí? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Figura ya mestiza, fíjate. Y aquí se ve ya un poquito las clases que te dije hace un momento a nivel de Latinoamérica, ¿no? Cronista español, sí, pero que escribió sobre lo que sucedía en el Perú. El Inca Garcilaso de la Vega, un cronista mestizo, ojo, que habla de lo que sucede ya en la vida cotidiana desde el punto de vista del mestizo, ojo, y en este caso, Santa Cruz de Pachacuti, que logra por su cultura ser aceptado por la nobleza española, y también escribe un poco sobre lo que sucedía en ese tiempo. Y miren, aquí dice Pirú, porque, ojo, en quechua a esta zona se le llamaba Virú con V, ojo, Virú con V. Los españoles cuando llegan, el antiguo castellano no se usaba mucho la V, ¿sí? E incluso la U en el castellano antiguo, la U en el castellano antiguo es tipo una V, ojo, ¿sí? Ojo, es tipo una V. La U, ¿ya? La grafía de la U era como una V. Entonces, cuando los españoles ya intentan preguntar y saber el nombre de esta zona,
sobre todo del Valle, donde estaba al inicio de todo este gran imperio, les hablan del Valle del Virú, ¿no? Y ellos no podían pronunciar muy bien esto, entonces le ponen ya a esta zona el Pirú, que es las primeras raíces del nombre de nuestro país. Ojo, no es que esté mal escrito esto, ni que, ni que el autor de este libro, que es un indígena, ¿sí?, haya escrito mal y que se le salió el mate, profe. No, ojo, hay que tener en cuenta, y esto es un poco de historia del castellano antiguo, ¿no? Antes de entrar ya a la, mira, antes de entrar a la colonia, porque luego vamos a ver un poquito de a nivel internacional, sí, ojo, la literatura colonial va a pasar ya dentro de lo que es la colonia, vamos a ver ya relatos ya muy específicos sobre lo que sucedía ya en la colonia, ¿no? Vamos a ver en este caso las tres etapas que te mostré, ¿no? Eh, Diego de Ojeda y Juan del Valle Caviedes, ¿no? En este caso, ellos hablaron sobre todo sobre lo que sucedía en la nobleza española, ¿no? Juan de Valle Caviedes. En este caso, en la etapa barroca, primero vamos a explicar sí, la etapa barroca aquí en lo que es en la literatura latinoamericana, ¿ya? Romanticismo. En este caso, ojo, el romanticismo va a estar un poquito relacionado con el romanticismo a nivel internacional, no sé si te acuerdas cuando vimos el romanticismo a nivel mundial, la aparición de los sentimientos, ¿no? La aparición de los sentimientos. Igual aquí, se opone en primer lugar lo que siente cada escritor o cada literato antes de las pasiones o de desbordar el sentimiento, ¿sí? Ojo, muy importante, los textos de ese tiempo va a predominar el yo. Van a ser textos escritos en primera persona, ¿sí? La mayoría de textos van a ser textos escritos en primera persona, 6:30, todavía tenemos mucho tiempo. Ojo, eh, con el romanticismo viene un poco ya las ideas de libertad, sí, las ideas de libertad y un poquito hablar sobre los elementos populares o elementos de tradición. Y aquí vamos a ver un poco en esta zona la aparición con la tradición de lo que es el teatro y también las tradiciones de Ricardo Palma. Eso lo vamos a ver ahorita. Temas del romanticismo y dentro de esto también está el barroco, la naturaleza, el amor, los sueños de libertad, el destino, la muerte y el ideal de volver al pasado. Ojo, a qué se refiere con el ideal de volver al pasado? Se refiere a regresar a la época en que éramos un imperio, ¿no? En que éramos un imperio. A nivel latinoamericano empiezan a surgir las obras o las novelas en cuanto, y ojo, generalmente literatura latinoamericana tiene como base la narrativa, ¿sí? La narrativa. Ojo, de Jorge Isaacs. Jorge Isaacs, María es la historia de la chica de campo que se enamora del hombre rico, ¿no? Que luego ha sido llevada a las telenovelas, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Amalia en este caso es la ama de llaves ya de una hacienda donde ella prevalece y se hace valer ante todos. Ojo, es muy respetada. Es la historia de una ama de llaves, ¿no? Amalia, José Mar, Juan Zorrilla, Tábana, el Periquillo Sarmiento, esta no la conozco. Sí, estos son libros, obras y autores del romanticismo en Latinoamérica, ¿ya? Vamos a ir ahora a lo que es el Perú antes de ver el realismo, porque también en el Perú hubo romanticismo, hubo realismo también. Ya, vamos a hablar un poco, mientras tanto, en el Perú.
Sí, estamos hablando aquí sobre estos autores. Ya, aquí empiezan, como les decía hace un momento, empiezan a aparecer las etapas de influencia francesa. ¿Qué quiere decir etapas de influencia francesa? Etapas un poco aburguesadas, pero también un poco etapas de ideas liberales, ¿no? Representantes Pere Peralta, Rocha y Rocha Benavides y Olavide y Jauregui. Ojo, son dos, no es uno solo, no son tres, Pedro de Peralta y Rocha Benavides, ¿ya? Eso es uno solo, ¿ya? Y Pablo de Olavide y Jauregui es este otro, ¿ya? No son cuatro, ¿ya? No son cuatro. Ya vamos a entrar a la etapa de independencia. Ojo, en este caso ya vamos a hablar de autores en el Perú de esta parte que es la etapa de querer la libertad del yugo español y la etapa de liberación, ojo, ¿ya? Pero primero vamos a ver lo que pasaba en Latinoamérica. Primero como base es Latinoamérica y luego llega al Perú cada una de estas corrientes, ojo, ¿ya? Uy, se fue demasiado, se fue demasiado. Disculpen, disculpen. Y vamos a ver el realismo, ¿no? El realismo. Wow, ya terminamos esta parte, disculpen, ¿ah? Dimos un salto. Ya, aquí está con el realismo. Mi ventilador está chocando con el cable del mouse y hace que la pantalla me estaba bloqueando. Listo, ya, el realismo nace en Francia y es una cachetada al romanticismo, ¿no? Se opone al romanticismo. Deja de pensar en tus sentimientos, deja de pensar en lo que estás pensando en tu yo interior y date cuenta de la realidad, date cuenta de cómo está tu sociedad, date cuenta que están esclavizados y que deben liberarse. De eso nos habla el realismo, ¿sí? Aquí vamos a ver las características principales. Perdón, disculpen. Ya, las características principales, ¿sí? Ojo, verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Que los textos hablan con mayor realeza, ¿sí? Con mayor verdad, cuentan con mayor realidad lo que se vivía, ¿sí? Una descripción detallada, ojo, vamos a encontrar textos, tu audio, gracias. Vamos a encontrar descripciones detalladas, van a aparecer novelas aún mejores y mayores. Narrador omnisciente, ¿qué quiere decir un narrador omnisciente? El escritor es el que cuenta la historia, pero sabe todo, sabe lo que le pasa a los personajes, sabe lo que va a pasar en el futuro, sabe lo que le pasó al protagonista en el pasado, incluso sabe lo que siente y lee sus pensamientos. Ese es un narrador omnisciente. Escribir como narrador omnisciente es muy difícil, les cuento, ojo. Un compromiso social porque empieza a hablar un poquito, ya vamos a encontrar escritos de lucha social, ¿sí? Y estilo directo tiene que ver con la verosimilitud, ojo, y natural, tiene que ver con la verosimilitud. Se empieza a hablar ya de las cosas reales, del día a día, ¿no? El contexto histórico no nos importa mucho. Como les dije, empiezan a surgir más y mejores novelas. Previo al siglo XVII, ¿no? Previo al siglo XVII, perdón, previo al siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700, cerca a la independencia y a la liberación de muchas, ojo, en Latinoamérica, muchas naciones, ya porque, digamos así, muchos pueblos se empiezan a liberar, ¿no? Tanto en Centroamérica y tanto en Sudamérica, ya empieza a haber independencia, ¿no? Independencia de países, ¿no? Algunos exponentes a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿sí? A nivel latinoamericano. Eugenio Díaz, colombiano, ¿sí? Eugenio Díaz, colombiano. El gran Ricardo Palma aquí en nuestro país, ¿no? Aquí en nuestro país. José Joaquín de Chile y finalmente María Loazuelo, México, ¿ya? Cada uno a su modo, ojo, si te das cuenta, cada uno a su modo, la realidad de cada ciudad o de cada pueblo, ¿no? La realidad de cada ciudad o cada pueblo. Antes de entrar al modernismo, vamos a ver lo que pasa
aquí en el Perú. El realismo llega al Perú en la época, en la época de la independencia, llamémosle así, ¿no? Claro, encuentra nuestra economía hecha y aparece la reacción ya de los mestizos y criollos en cuanto a la independencia, ¿no? A la independencia. Llegan las ideas de Francia, de la Revolución Francesa, de la liberación de las 13 colonias en Estados Unidos, ¿sí? Y la figura de Incari o de Túpac Amaru II, ¿no? Que es un movimiento, en este caso, muy, muy fuerte y que se completa ya con las corrientes libertadoras, ¿no? Porque ya venían del sur viene San Martín y del norte viene Bolívar liberando ciudades y los textos van a hablar sobre eso, ¿no? Ojo, van a ver, y aquí es una parte muy, muy interesante porque vamos a hablar de ensayos, ¿sí? De panfletos, porque era la única manera de transmitir ese mensaje de libertad, porque había mucho peligro en cuanto a escribir sobre libertad, porque te podían encarcelar o incluso llevar a la muerte, ¿sí? Y en el caso, mira, entre tanto realismo y tanta cosa real, aparece un gran poeta, en este caso aparece la figura de Mariano Melgar, ¿sí? ¿Por qué le llaman el romántico anticipado? Pues, ¿qué sucede? Que en esta época todos eran escritores realistas, ¿no? Hablaban de independencia, hablaban de lo que estábamos viviendo, que hay que liberarnos, que estamos mal, que ya no es posible, que viene por un lado San Martín, que viene Bolívar, ya vamos a ser libres, y Mariano Melgar escribiendo poesía, escribiendo sus exquisitos yarabíes, ¿no? Que, ojo, sus yarabíes luego han sido convertidos en canción, ¿sí? Que luego es un género musical en lo que es las culturas la cultura del norte, perdón, claro, del sur de nuestro país, ¿no? Del sur de nuestro país. No sé si alguien aquí es arequipeño, son los yarabíes, son cantos muy, muy tristes, son cantos muy, muy tristes que tienen como base la obra de Melgar. Melgar escribe poemas de amor, pero llenos de sentimiento, llenos de un sentimiento tan, tan exquisito. A Silvia es uno de sus obras principales. ¿Qué le pasa? Es que ¿sabes qué le pasa a Mariano Melgar? Tenía una enamorada desde muy chiquillo y él ingresa a San Marcos, ¿ya? Él ingresa, ya está, ojo, profe, que a San Marcos. Ojo, la Universidad de San Marcos, por si acaso, es la decana de América y no tiene ni 100 años, ni 200 ni 300 años, ¿ya? Ojo, ojo, los españoles trajeron, con toda la cultura, también trajeron las universidades, ojo. Ingresa a San Marcos, Mariano Melgar, y deja a su novia, deja a Silvia. Bueno, no era su nombre real, ¿no? La deja en Arequipa, ¿no? Y la tenía así loca por los poemas, o sea, estaba full enamorada. Pero ustedes saben, pues, amor de lejos, felices los tres, ¿no? Aunque también sacaron felices los cuatro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él desde aquí, desde Lima, le escribía cartas y ella ya había conseguido un nuevo amor, ¿no? Luego, cuando regresa ya a Arequipa, encuentra a Silvia ya casada incluso, ¿no? Y escribe esta obra, que es muy buena, que habla de, de cómo un hombre es rechazado por una mujer, ¿no? No me vuelvo a enamorar, una de sus frases. ¿Para qué enamorarse? No me vuelvo a enamorar. La carta a Silvia, es muy buena. Busquen la carta a Silvia. La podemos googlear, pero nos vamos a cortar las venas, nos vamos a cortar. El romántico anticipado, José Faustino Sánchez Carrión, ideas revolucionarias. Ya ellos empiezan a gestar con sus textos, sus panfletos, empiezan a gestar aquí en el Perú, lo que es la idea de libertad, ¿no? Francisco Javier Mariátegui, no se conoce mucho de él, pero sí escribió muchísimo en cuanto a ensayos y a debates. Ojo, él tenía muchas ideas liberales y la mejor manera de transmitirles era por medio de sus ensayos y de sus debates, ¿no? Ok. Etapa de la literatura republicana, vamos a hablar ahorita en este momento porque
tenemos que regresar a lo que es la literatura latinoamericana, 6:40. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dormidos, dormidos, profesor. Estas dos últimas clases, usted que está hablando de literatura, profesor, usted habla como loquito, parece enfermito, profe. De verdad. Usted habla como si estuviera contando un cuento y al final los cuentos a mí me dan sueño. Muy bien, Almendra y Ivana son las únicas que me siguen y que me han colocado un emoji de que están atentas y que están ahí conmigo, ¿no? Ahí está. Después recién está respetando Rodrigo, Chaina, Maricelo, gracias. Rodrigo me aplaude o está matando moscas. Está matando moscas, Rodrigo. Y Luz se mata de la risa. Gracias, Karen. Karen también. Y Angeli dice, profe, sus chistes son lo mejor de la clase, porque después las historias... Susan, gracias, Susan. Susan, oye, al inicio pusimos una canción de Susan Ochoa, ¿no? Muy buena. Vamos a la literatura latinoamericana, ¿sí? Y vamos a hablar del modernismo. Aquí vamos a hablar de José Martí, ¿no? Vamos a hablar de algunos grandes poetas. Aquí aparece dentro del modernismo, va a aparecer lo que es el modernismo, ¿sí? Y vamos a hablar del gran Rubén Darío, ¿sí? Rubén Darío, en este caso Antonio Manuel Machado, Ramón María del Valle y Juan Ramón Jiménez en lo que es la narrativa, ¿sí? Ok. Modernismo latinoamericano. A ver, ¿qué características podemos resaltar? Libertad creadora. De hecho, la libertad creadora siempre la colocan, pero ojo, es una característica en toda literatura, siempre va a haber libertad creadora. Sí, al final tú escribes lo que deseas. Aristocrático del arte. Aquí un poquito, ya luego de la independencia o ya la independencia de algunos países, lo malo que trae el liberarse, ¿no? Que quienes liberaron tienen el poder y el pueblo sigue oprimido, ¿no? Al final nunca somos libres, ¿no? Nunca somos libres. Incluso el himno que cantamos, ¿no? Somos libres. Somos libres, ¿no? Tenemos que estar atados a mil cosas. No somos libres realmente. Pero bueno, esa es otra cosa donde después vamos a estar debatiendo, y esa no es la idea. Renovación de recursos de expresionismo, gusto por los temas exquisitos, corporación de las artes, actitud abierta hacia todo lo nuevo. Eso es importantísimo dentro del modernismo, ¿sí? El escritor no tiene miedo de escribir sobre las cosas que empiezan a aparecer. No tiene miedo. Escribe simplemente, y vamos a ver algunos relatos. Vamos a ver en este caso, aquí en el Perú, a Manuel González Prada. Vamos a ver un poquito sobre, ¿ya? Rubén Darío, Juan Enrique Rodó, José Martí, ¿sí? Y Horacio Quiroga. Aparece la poesía en este tiempo. Por eso hablábamos de Melgar como el que se anticipó, ¿no? Melgar debió estar en este grupo, ¿no? De estos grandes poetas, estos grandes escritores, pero se anticipó y por eso, digámoslo así, a nivel latinoamericano pasó desapercibido, ¿no? Pero aquí en el Perú se lo conoce mucho, pero como les digo, se lo conoce después de muerto, ¿no? La gran mayoría de escritores, poetas, dramaturgos peruanos, y ahorita vamos a hablar de algunos dramaturgos, porque se escribió buen teatro aquí, vamos a hablar de Manuel Asensio Segura también, ¿sí? Se escribió buen teatro y se escribió de todo, muy buenas obras, poemas, novelas, hasta hasta los años 80, 90, hasta el 2000, ningún escritor peruano, a excepción de Mario Vargas Llosa, o Bryce también, ha tenido fama, ¿no? En vida, ¿no? Y eso es lamentable, eso es lamentable. Si es que conocemos su obra, yo lo lamento mucho. Yo lamento que Vallejo no haya sido famoso como la escritora. ¿Cómo se llamaba la escritora de Harry Potter? Rowling, ya. Literatura de la República, ¿sí? Literatura de la República, ¿ya? Eh, nos liberamos nos liberamos de los españoles y aparecen tres corrientes importantísimas. El romanticismo, y por eso se le llama el romántico adelantado, ¿sí? El costumbrismo, y aquí se va a hablar mucho de lo que es
ya lo real, la parte de la vivencia cotidiana, y el realismo que lo vimos hace un momento, ¿no? Miren cómo llega al Perú llegan con retraso, ¿no? Con retraso lo que les decía. El romanticismo, ¿no? Ricardo Palma, parte de lo que es, bueno, no es parte del romanticismo, Ricardo Palma es más dentro de lo que es el costumbrismo, ¿no? Se lo coloca aquí porque parte de lo que son sus tradiciones peruanas tienen mucho que ver con lo que es eh, el sentir del pueblo, ¿no? Con las tradiciones peruanas contaba mucho cómo era en ese tiempo la sociedad, ¿no? Las, las, las palomilladas de la gente, lo que creía la gente sobre cuál suceso, ¿no? Sobre lo que creía la sociedad sobre tal suceso. Hay muy buenas tradiciones de Palma que, ojo, tienen que ser adaptadas y tienen que ser contadas con un castellano ya actual, porque también hay que tener en cuenta esto, el castellano de las obras antiguas es un castellano enrevesado, ¿no? Es un castellano muy culto. ¿Ya? Algo adicional sobre Ricardo Palma, considerado el bibliotecario mendigo, ¿sí? No quiere decir eso que Ricardo Palma trabajaba pidiendo limosna, ¿no? Ya conocen la historia de Ricardo Palma luego de la guerra con Chile, ¿no? Luego de la guerra con Chile, Ricardo Palma reconstruye la Biblioteca Nacional pidiendo de puerta en puerta libros, porque los chilenos habían quemado todo lo que era la Biblioteca Nacional, ¿no? Se pudieron rescatar algunos libros históricos, pero en sí la Biblioteca Nacional se quedó con muy poco legajo. Entonces, ¿qué hizo Ricardo Palma? Como director de la Biblioteca Nacional, empezó casa por casa pidiendo libros para reconstruir la Biblioteca Nacional, ¿no? Gran mérito para un hombre, ¿no? Reconstruir la biblioteca de su país, ¿no? Las tradiciones peruanas, ¡ey! Aquí hay una, dentro de las tradiciones peruanas hay una de ellas que te la han hecho leer de chiquito, no sé si lo habrán leído, hasta los años 90 incluso, hasta el año 2000 incluso, muchos alumnos se sentían, digámoslo así, identificados con esta obra, que habla sobre lo que acontece en un salón de clase, las injusticias por parte del profesor hacia los alumnos, ¿sí? Y en este caso, un dicho que se conocía mucho, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces, antes la educación era así, ¿no? Y te digo, hasta antes antes del año 2000, era una máxima aquí en el Perú, ¿no? El golpear a los alumnos para que aprendan, ¿no? La letra con sangre entra. Y sobre eso habla el Rincón Quita Calzón, ¿no? De un profesor que castigaba a los alumnos, los enviaba a la esquina del salón y les aplicaba el varazo, ¿no? Una vara, ¿no? Una vara. A veces también tiraba varazos a los ciegos, también decía, ¿no? Interesante esta tradición, ¿no? Mira, he recordado por ahí esto que alguna vez leí. ¿No? El realismo llega casi a fines del siglo XIX, o sea, estamos hablando casi finales de 1800, y aquí va a aparecer eh, la figura de Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada, luego de la guerra con Chile, ¿sí? Luego de la guerra con Chile, escribe eh, ¿cómo se llama no recuerdo, espérense, ahorita se me viene a la mente. Escribe un ensayo, ojo, donde nos habla de por qué los peruanos, como nación libre ya, como pueblo libre, nos metemos en esto de lo que es la guerra con Chile, ¿no? Y nos hace, mira, a la gente que leía a Manuel González Prada en ese tiempo, eh, es una cachetada a la sociedad peruana de ese tiempo. Nos dice que el chileno no tiene la culpa, no tiene la culpa de, de ser una persona que quiere superarse. Y en ese afán de superarse tenía un mejor ejército que nosotros.
Y en ese afán de superarse, tenía un pueblo muy instruido. Y ojo, esas palabras de Manuel González Prada en ese tiempo se aplican hasta hoy, casi 200 años después. El pueblo chileno es un pueblo muy progresista. Erróneamente nosotros tenemos una xenofobia muy ceñida hacia ellos, pero ellos no tienen la culpa de ser así, de ser progresistas. Ellos vienen aquí al Perú a poner una empresa. Nosotros vamos a Chile a vender anticuchos, a trabajar de albañiles. Y de eso no tienen nada de malo. Y eso no es lo que nos decía, lo que escribe Manuel González Prada de una manera real, le cuenta a la sociedad peruana y le dice, dejémonos de odios hacia los chilenos, que en ese tiempo recién se iniciaba el odio al chileno porque nos ganó la guerra y todo esto, y nos quitó territorio y todo esto. Y pensemos en nuestra nueva nación como país. Y a pesar de que escribió y escribió y escribió sobre este punto, nunca le hicimos caso. Y si nosotros leemos Páginas Libres de Manuel González Prada, ¿sí? Vamos a descubrir que todas las palabras y cada una de las palabras que escribe en ese discurso eh, se puede aplicar hoy en día. Nos habla de la gran riqueza que tenemos, nos habla de que podemos ser un gran país, pero que sin embargo seguimos mirando al del costado, seguimos mirando al del costado y decimos, oye, ellos qué tal, qué bueno, ¿cómo lo odio porque siempre fue al mundial, lo odio porque es un país pequeñito, pero tiene, ojo, Chile es un país que no está dentro de los países tercermundistas. Nosotros, a pesar de nuestra buena economía y todo eso, somos un país tercermundista económicamente y socialmente. Nuestra sociedad, no tengo que decirles más, ¿no? Y si vemos de reojo a Chile, no con el afán de criticar, sino con el afán de ver qué logros tienen, Chile nos supera, igual que en ese tiempo de la guerra con Chile, nos supera 10-1, ¿no? Como el enfrentamiento en la guerra con Chile, ¿no? De 6-1 creo que era, ¿no? Chile siempre nos ha superado. Y no es porque ellos sean más, sino que ellos tienen en la mente eso, ser mejor. Cuando el peruano cambie, y mira, Manuel González Prada quería cambiar esto, y Vargas Llosa en Conversación en la Catedral eh, jala esta frase, que también la pone Manuel González Prada ¿no? En su obra. Manuel González Prada se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿No? Pero bueno, lo pone en qué momento se fregó, pero Mario Vargas Llosa la cambia en Conversación en la Catedral, pero en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Mira, y Mario Vargas Llosa escribe 100 años después de Manuel González Prada, jalando un poco, ¿no? La reacción. Y si nos ponemos a analizar en qué momento nos fregamos como sociedad, tendríamos que retroceder mucho más atrás, ¿no? Tendríamos que retroceder mucho más atrás de la guerra con Chile, ¿no? Mucho más atrás, mucho más atrás. Pero ya esas son cuestiones sociales y étnicas que en algún momento, de hecho, que vamos a cambiar, de hecho, que vamos a tener que cambiarlas, ¿no? Porque hasta hoy seguimos, no puede ser posible que estén pasando lo que sucede con las vacunas, con el gobierno y tanta cosa que no voy a hablar más, no voy a hablar más porque es hablar de un debate, pero que Manuel González Prada en ese tiempo, ya a finales de 1800, trata de cachetear a la sociedad peruana y nos dice, reaccionemos, dejémonos de odiar a los chilenos, dejémonos, los culpables de todo esto fuimos nosotros, nos metimos en una guerra que no era nuestra, ¿sí? Y explotemos todo lo que tenemos, el material, la riqueza, en ese tiempo el salitre, eh, y nuestro material humano. Y sin embargo, como todo escritor, como todo hombre que quiere cambiar su mundo, no fue escuchado, ¿no? Empiezan también algunas mujeres, ojo, el papel de la mujer en el Perú no ha sido muy fuerte en cuanto a literatura, ¿sí? Por ahí las más renombradas, y justo las vamos a renombrar, a Mercedes Cabello de Carbonell y a Clorinda Mato de Turner. Por ahí, más adelante, no hay muchas figuras, ojo, femeninas en lo que es la literatura peruana. Sí, a nivel de Latinoamérica, sí podemos marcar por ahí dos o tres también, pero ojo, claro, no hay tanta escritora, estoy hablando clásicas, escritoras clásicas a nivel de Latinoamérica.
¿sí? Hoy en día en la literatura moderna hay infinidad de escritoras, infinidad de poetisas, infinidad de, de mujeres que incluso escriben novelas, sobre todo en Colombia. En Colombia hay muchas, pero son escritoras modernas, ¿no? Pero hablo de escritoras clásicas y muy pocas, ¿ah? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Ave sin nido claro, obra cumbre de Clorinda Mato de Turne, muy buena también. Etapa contemporánea. Antes de entrar a etapa contemporánea tenemos que regresar a Latinoamérica, ¿no? 6:56, nos quedan 4 minutos, 4 minutos, a ver. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Se durmieron, ahora sí se durmieron. Sí, Sí, profesor. profesor, está bien. Ahí está, gracias, gracias. Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, ya. Vamos a hablar un poco aquí de la literatura de la vanguardia, claro, la vanguardia es lo que aquí se conoce como la literatura contemporánea, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos a ver un poquito aquí, literatura vanguardia, no, esto es a nivel universal, ¿ya? Estos son conceptos universales. Vanguardismo literario. A ver. Aquí está, características generales, ¿ya? A ver, intención de romper las normas preestablecidas. ¿Ya? Entonces ya aquí ojo, no hablo estoy hablando en este caso de los textos literarios a nivel general, ojo, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere con romper las normas preestablecidas? Un poquito ya viene una nueva corriente liberal, que estamos hablando de inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1910, ya 1920 sobre todo, ya donde el escritor ya está cansado de lo que le dice la sociedad y aparecen las historias de los rebeldes sin causa. A eso se refiere, ¿ya? Ojo, expresaban y alentaban la novedad y la sorpresa. A eso se refiere con las historias de los rebeldes sin causa, ¿ya? Apología, ¿qué quiere decir una apología? Los textos te hacían pensar y te llevaban y te motivaban y eran un aliciente a experimentar, a ser espontáneo, a probar, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, esto es a nivel general. Ya, vamos a ver algunos autores vanguardistas. A nivel latinoamericano se lo considera al gran César Abraham Vallejo Mendoza, que es uno de los más grandes bates peruanos, ¿no? Uno de los más grandes bates peruanos. Eh, Tristemente, Vallejo muere fuera de nuestro país, perseguido aquí en nuestro país, perseguido en España, y finalmente muere en París. Vallejo tenía una creatividad muy llevada hacia la tristeza, hacia los sentimientos de la muerte, incluso él profetiza su muerte, ¿no? Profetiza su muerte. Me moriré en París con aguacero, una tarde del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Y, y eso lo escribe unos 5 años antes, 5 años antes de su muerte, cuando ni pensaba viajar a París porque estaba muy bien aquí en el Perú, ¿no? Él era casado con una francesa, ¿no? Pero por una persecución ya política y de ideales, tiene que huir a Francia, ¿no? Y en ese viaje, ya con su esposa ahí en Francia, escucha un poco de la Revolución Española y decide unirse un poco a esto, viaja a España y en España, por unirse a esta revolución, es perseguido, ¿no? En España es donde Vallejo, digámoslo así, obtiene o tiene una enfermedad. Muchos poetas, muchos escritores del siglo XX, 1900, mueren de enfermedades, dicen las biografías, de una rara enfermedad. No se le conoce exactamente, no le ponen un nombre a su enfermedad, ¿ya? Y muere en París, regresa con su esposa ya enfermo y muere en París un jueves santo, ¿no?
un Jueves Santo con una lluvia muy, muy fuerte en París y hace alusión al poema donde él indica y señala: me moriré en París con aguacero, una tarde en la cual tengo recuerdo. Incluso menciona un jueves como lo es hoy. Muy buena, muy buena. Otro poema de Vallejo Massa, ¿no? Que lo han recitado como 523.000 veces en los colegios, ¿no? Massa, ¿no? Al final de la batalla y muerto el combatiente, ¿no? Ok, nos vamos a quedar aquí con la última parte de lo que es la literatura latinoamericana y la última parte de lo que es la literatura peruana. Voy a hacer un video, ¿sí? Junto con los videos que faltan de las separatas, ¿ya? Eso lo voy a hacer en la tarde de mañana, lo estaré publicando todas esas cositas para completar el desarrollo del curso y con eso terminamos, ¿sí? Un gusto para mí haber trabajado con ustedes estas 8 semanas. Yo me siento muy a gusto de haber trabajado con ustedes. Lamentablemente este año las clases no fueron presenciales, solamente conozco sus fotos o sus emojis o las letras de sus nombres, ¿sí? Si logran ingresar y me ven por la calle, yo vivo acá en Chorrillos, La Campiña, y me reconocen, me saludan: profe, soy su alumno, usted me enseñó en la pre, de manera virtual. Cuídense, cuídense mucho, cualquier cosita antes del examen en el B-Learning, ahí para mandar mensajes ya a los profesores, por ahí nos podemos poner en contacto si quieren más material o algunos ejercicios para que puedan ingresar al instituto, ¿sí? Un gusto para ustedes, cuídense mucho, no puedo leerlo en Facebook porque tengo que irme. Cuídense muchísimo, un abrazo virtual, usen doble mascarilla, por favor, doble mascarilla, si es posible unos lentes protectores porque el virus también ingresa por los ojos, ¿sí? Espero que ingresen la mayoría de ustedes. Si logran el ingreso, escríbanme por el B-Learning: profe, ingresé. Cada mensajito que me llegue con un profe ingresé, de verdad que me va a decir que todas estas 8 semanas no fueron en vano, ¿sí? Cuídense mucho, un abrazo virtual, nos vemos alguna vez y hagan lo posible por ingresar. Eso me hace una pizquita orgulloso de lo gran orgulloso que se van a sentir ustedes. Cuídense, nos vemos.